Ahí está. Por favor, si me olvido a alguien, me acordar. Si se llega a volver a cortar o algo. Bueno, entonces acá la componente de ambas dos, como son opuestas, se restan, ¿sí? Entonces a la más grande, acá se dibuja la componente así porque van en direcciones distintas, ¿sí? Pero acá como son exactamente opuestas, que hay un ángulo entre las dos. Podría ser así 90, podría ser más chico. Si es más chico se hace como un paralelogramo, ¿sí? Si es distinto el ángulo. Si quieren, después lo vemos bien. O lo vemos ahora. No sé si en física estuvieron haciendo esto de componentes. O poquito. ¿Poquito? Sí, Bueno. mucho. ¿Qué? Que sí, mucho. Ah, bueno. Yo para ver si lo explico o no lo explico. O sea, si ya lo vieron y lo saben, no, pero si no, lo explico. Bueno, en este caso, ahora lo explico rapidito, como para repaso. En este caso que son opuestas, ¿sí? Si yo tengo una fuerza para acá de una magnitud y una opuesta, exactamente opuesta, de menor magnitud, la resultante va a ser esta, ¿sí? La hago a ojo, ¿sí? O sea, a esta fuerza le resto la verdecita, la roja, le resto la verdecita y queda la violeta, ¿sí? Entonces, este va a ser el viento aparente a bordo. Entonces, lo que vamos a sentir es que hay poco viento. Ven que el real es de mucha mayor intensidad que el aparente, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si navegamos, que ahí hacemos un paralelogramo y repasamos eso también. Si navegamos, por ejemplo, en ceñida, vamos a tener, imaginen que tenemos un viento real así, ¿sí? Va a ser el viento real, va a quedar medio mamarracho todo junto, pero quiero que quede todo junto. Vamos a tener un viento real así, ¿sí? Este va a ser nuestro viento real, si vamos casi enseguida, ¿sí? Y nosotros podría ser que estemos navegando con una cierta velocidad, siempre acuérdense, el viento de propulsión es opuesto a la dirección en la que vamos. En general va a ser hacia popa. Si nosotros estamos abatiendo hacia un costado, no va a ser exactamente hacia popa, pero pongámosle que sea hacia popa. Entonces vamos a suponer que esta es nuestra componente, la negrita, ¿sí? De viento de propulsión o propio generado por el barco, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos es hacer como un paralelogramo, ¿sí? Desplazamos, dibujamos sobre una paralela a esta, separada de esta, tanto como esta intensidad, ¿sí? Como esta. Entonces, esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que esto, ¿sí? Esto, bueno, estaría por ahí. Entonces, ahora, nuestra nuevo viento aparente, bueno, horrible, acá podría haber usado una recta, pero bueno. Nuestro nuevo viento aparente va a ser este, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo navego en popa, miren, la intensidad esta roja la hice a propósito, igual que o más o menos, igual que la intensidad esta, bordó, ¿sí? Que sería si yo navego con la misma intensidad de viento en popa, o si navego con la misma intensidad de viento, medio que enseguida, ¿sí? Entonces, y el viento de propulsión lo dibujé más o menos igual. Ahora en la negra lo hice un poquito más chico, podríamos haberlo dibujado igual, como si fuese la verde, ¿sí? Imaginen que tenemos el mismo viento de propulsión, navegáramos a la misma velocidad. Vamos a borrar esto. Y está. Imagínense que navegáramos a la misma velocidad. Ahí. Este era nuestro viento de propulsión, ¿sí? Imagínense que es el mismo tanto si navegamos en popa como por enseguida, ¿sí?
Entonces, acá voy a hacer lo mismo, pero desde la flechita verde, porque quiero que quede igual para que lo vean bien. No se rían de mis flechitas. Bueno, ahí dibujamos. El viento real, Viento aparente. sí, eso quería hacer, pero no puedo, Un no puedo poco- hablar y escribir a la vez. Hoy en el colegio, cuando estaba dando clase, me pasaba lo mismo. No puedo escribir una cosa y decir otra. Ahí está. Entonces, el viento real lo hice de la misma intensidad, porque imagínense que salimos al agua y vamos navegando enseguida y después nos ponemos en popa. El viento no cambió, es el mismo. ¿Sí? El viento real es tanto el rojo como el bordó, o marroncito, tiene la misma intensidad. ¿Sí? Y nuestro viento de propulsión también tiene la misma. Imaginémonos que con los dos rumbos, ¿sí? Las dos formas de navegar, vamos a ver qué es rumbo, navegamos a la misma velocidad. ¿Sí? Acuérdense, el de propulsión tiene la magnitud, el tamaño, tiene que ver con la velocidad a la que nosotros navegamos. Fíjense, el violetita, era el aparente cuando íbamos en popa, miren qué chiquito quedó, y miren el naranja, que es el aparente cuando vamos en ceñida. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? El violetita quedó así de chiquito, cuando hicimos la componente del rojo menos el verde, y el naranja, que era el aparente de cuando íbamos ciñendo, que era el componente del bordó, menos el verde, ¿sí? Quedó mucho más grande, ¿sí? ¿Eso lo ven? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, por eso, cuando navegamos en popa, y no es que vayamos más rápido en un rumbo que en el otro, ¿sí? Bueno, esto era hipotético, que íbamos a la misma velocidad. Entonces, por eso, cuando vamos en popa, nos va a dar la sensación de que no hay mucho viento. Y cuando vamos en ceñida nos parece que hay un vientazo, encima en ceñida se escorre el barco, entonces nos parece que es todo mucho más. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Sí. Buenísimo. Bueno, no sé cómo. Ahí. ¿Claro? Ahí, consulta. Ahí Sí. en definitiva, ¿en cuál de los dos rumbos irías más rápido? Sería? En realidad depende mucho del barco. En general, yo acá es para que puedan ver, les hice el caso hipotético que la velocidad sea la misma para que este vector sea el mismo, ¿sí? Y para que vean que incluso si este vector es el mismo, esto es más grande. En general, para la mayoría de los barcos, el rumbo en el cual el barco es más rápido es el través. Los barcos que son más modernos y más rápidos suelen ser más rápidos por la aleta, pero para la mayoría, por el través es o sea, cuando tienen viento por el costado, es cuando es más rápido el barco. Como el más eficiente. Como el gráfico original. Exactamente. ¿Digo? Sí, sí. 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 Esto es más o menos lo mismo. Ah, esto queda acá. Ok. Vamos a borrar toda esta chanchada. Cero tecnología. Bueno, esto para que lo tengan en cuenta, cuando tenemos un barco con dos velas, como el Pampero, es ideal que llevemos las dos velas bien, porque se genera un efecto sinérgico, ¿sí? Sinergia es que la suma de, cuando dos efectos son sinérgicos, dos acciones son sinérgicas, es que la suma de las dos actuando en conjunto es más que la suma de cada una por separado, ¿sí? Como que si se potenciaran, como si dijera, la mayor me empuja a dos nudos y el foque me empuja a un nudo, pero como tienen efecto sinérgico, en realidad voy a ir a 4, no a 3. ¿Sí? Es como esa idea. No exactamente así, pero es idea. Y ese efecto sinérgico se da porque entre las velas
¿sí? Acá tenemos, así repasamos un poquito, la mayor, esta es la escota de la mayor, ¿sí? Esta es la escota del foque. O sea, acuérdense que en el foque tenemos una escota, que es la que queda afilada, ¿sí? O boba, se le dice a veces, y otra que es la que trabaja. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos las dos velas bien trimadas, se produce un efecto de chorro, digamos, como que se enfoca mucho el viento entre las dos velas, que le genera a la mayor más vacío acá, entonces la propulsa más. Entonces ese es el efecto sinérgico que tienen las dos velas, siempre que estén bien trimadas, ¿sí? Es simplemente eso. Bueno, seguimos con términos, ¿sí? Orzar y derivar. Vieron, seguro en la práctica estuvieron trabajando con orzar y derivar. ¿Qué era orzar? ¿Quién me quiere contar? Poner la prueba al viento, lo más Perfecto. cercano al viento. Exactamente. Cuando vamos navegando así, si uno orza, acerca la proa al viento. ¿Sí? Uno puede orzar mucho, poquito, un montón, ¿sí? Es acercar la proa al viento, ¿sí? Bien. Y derivar era exactamente lo opuesto. Alejamos la proa del viento, ¿sí? Y después, otros términos que se usan, que no lo usamos tanto, pero a veces sí se usa, es caer a. Cuando nosotros decimos caer a, es como si dijéramos como que la proa cae a, la proa va hacia. No es que nada se cae al agua, sino que es como que la proa se va hacia un lado o hacia otro. No, no es que se va sola, sino que nosotros lo movemos con el timón, ¿sí? Entonces, babor y estribor. ¿Qué era babor? ¿Y qué era estribor? Estribor la derecha, mirando hacia proa, Muy bien. y babor la izquierda. Perfecto, excelente, ¿sí? Estribor es la derecha, siempre mirando hacia proa, y babor es la izquierda, mirando hacia proa. Entonces, si yo digo cae, por ejemplo, imagínate que vamos navegando dos personas, y yo le digo, yo estoy de tripulante, le digo al timonel, cae a estribor un poco, que tenés adelante otro barco. Entonces esa persona va a caer a estribor, va a llevar la popa, la proa un poquito más hacia estribor, ¿sí? Eso es caerá. Y también podemos decir caerá sotavento y barlovento. Sotavento y barlovento, ¿vieron qué era? Con Sota. marcos o en algún lado. Sotavento Sí. es de donde viene, ¿no? Barlovento es de donde viene el viento y Mm. sotavento a dónde va el viento. ¿Sí? Sota es a dónde va, barlo es de dónde viene. ¿Sí? Entonces, sotavento y barlovento, babor y estribor, lo aplicamos a un montón de cosas en el barco. Por ejemplo, cuando vemos la vela, tenemos en las velas una cara que va a ser la de sotavento y una cara que va a ser la de barlovento. ¿Sí? La cara que esté, si nosotros vamos con las velas del lado de estribor, ¿sí? Que después vamos a ver cómo se llama eso, la cara de la vela que esté de estribor va a ser la de sotavento, y la cara que esté de babor, la más hacia babor, va a ser la de barlovento. ¿Sí? Y tenemos, vamos a aprovechar esto, ¿sí? Arquito. Tenemos las velas, ¿sí? En la vela, si el viento, las dibujé para allá, si las velas están de este lado, es porque obviamente el viento viene de este lado, ¿sí? Y está medio ciñendo ese barco también, ¿sí? Ahora vamos a ver bien los rumbos, ¿sí? Esta es la proa, disculpen el mal dibujo, ¿sí? Entonces, esto va a ser babor, este va a ser estribor, ¿sí? Ujú. Y este va a ser barlovento, y este va a ser sotavento, ¿sí? Porque el viento viene de acá y va para acá, ¿sí? Y barlovento y sotavento aplica a todos. Si yo les digo, cuando vamos a ver después que, por ejemplo, el foque tiene lanitas, si decimos la lanita de barlovento, es la lanita que está acá. El foque sale por acá. Y la lanita
de sotavento va a ser la lanita que tiene el foque de este lado, ¿sí? Porque esta está más a sotavento que esta. Este está más a sotavento, esta está a sotavento, y la rojita está a barlovento. ¿Sí? Si nosotros viramos, que ahora vamos a ver bien, y nos queda el barquito, lo dibujamos al revés, nos sigue quedando el viento en este sentido, ¿sí? Lo dibujé con el viento igual para que nos quede igual, ¿sí? Ahora las velas van a estar de este lado, ¿sí? Y esta lanita, tenemos una lanita azul ahí, y la lanita verde acá. La lanita verde que va a estar a barlovento o a sotavento. Barlovento. La Sotavento. verde. La verde va a estar a sotavento, ¿sí? Sotavento. Y la azul va a estar a barlovento, ¿sí? Porque el viento viene de acá, ¿sí? Esta es la cara, esta cara va a ser la cara de la vela de barlovento y esta cara va a ser la cara de la vela de sotavento, ¿sí? De a poquito, son un montón de términos, ¿sí? Esta va a ser la banda de sotavento y esta va a ser la banda de barlovento, ¿sí? Si somos tres, si estamos dos sentados acá y uno acá, va a haber dos personas sentadas a barlovento y una persona sentada a sotavento, ¿sí? Entonces, si escora mucho el barco, le vamos a decir al que está en sotavento, venite a barlovento, a derizar, ¿sí? Ujú. Bueno. Bueno, y se complejiza un poquito más todo. Hasta ahí, hasta acá llegamos. ¿Vamos entendiendo? Sí. Bueno, la mura, ¿sí? Vieron que la mura, ahí está, no veía mi cursor. La mura, cuando hablábamos de partes del barco, le decíamos amura a esta parte y esta parte del barco, ¿sí? Esta parte como de la proa del barco. Pero ese término, si bien lo tienen que saber, no es el que más usamos para amura. En general, amura vamos a usar para decir la banda contraria a donde tenemos las velas, ¿sí? Entonces, este barco, ¿sí? Tiene las velas de su lado de babor o estribor. Babor. Babor. Babor, perfecto. Entonces está amurado estribor. Este barco tiene las velas de babor, entonces está amurado de estribor, entonces está amurado a babor, ¿sí? Si quieren, para pensarlo, tiene que ver como con cuál o ven que del palo están más en tensión. Acá cuando navegan, después lo vamos a ver en el agua, o ven que, digamos, que sostiene el palo que está más en tensión acá es el de babor y acá es el de estribor, ¿sí? Si no, acuérdense que es el lado contrario a donde están las velas. Eso lo vamos a tener que tener en cuenta, porque por ahí ahora dicen, ¿y qué me importa si tengo las velas de un lado, si decirle amurado a babor o estribor? Pero cuando veamos derechos de paso, ¿sí? Como cuando vamos en el auto, que sabemos que en una rotonda, la rotonda tiene derecho de paso, el que va por la derecha tiene derecho de paso, navegando tenemos que saber derechos de paso, y esto se usa, ¿sí? Tenemos que saber la mura. Entonces, acuérdense que es del lado contrario donde tengo las velas, ¿sí? Y una cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando nosotros vamos con viento en popa, ¿sí? Las velas van todas abiertas, si tenemos viento en popa, ahora me recopé con esto. Si vamos con viento en popa, ¿sí? La vela va bien abierta, ¿sí? Y como el viento está exactamente en popa, yo puedo elegir si la vela la quiero de este lado o de este lado, porque da exactamente lo mismo con el viento en popa, de qué lado tengo la vela, porque está justo en popa, ¿sí? Entonces, si yo la vela
más que nada la mayor, ¿sí? Si tenemos dos velas, tenemos una de un lado, otro del otro, que ahora vamos a ver, lo que rige para la mura es la mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la mayor, no? La que está en el mástil. Entonces, si yo tengo, el viento va a estar en popa, pero si yo tengo la vela de este lado, voy a estar amurado a estribor. Y si la tengo de este lado, voy a estar amurado a babor, ¿sí? Eso se los dejo como para que lo tengan en cuenta. Es el único viento cuando está en popa que yo puedo elegir a dónde estoy amurado. Si no, va a ser siempre, la mura va a ser de donde venga el viento, ¿sí? Porque voy a tener las velas del otro lado. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Sí, sí. Sí, va a ser en la cara de Barlovento la mura. ¿Sí? Acá el viento viene de acá, la mura, el Barlovento es estribor y el sotavento es babor, estamos amurados a estribor. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver ahora viradas. Entonces, un poquito hicimos en el agua viradas, ¿sí? Virada es cuando el viento pasa de una banda a la otra, ¿sí? Entonces, eso podemos hacerlo haciendo que para que el viento está fijo, para que el viento pase de una banda a la otra, nosotros tenemos que mover el barco. Sí, ustedes seguramente estuvieron virando, o al menos los que navegaron conmigo estuvieron virando y seguramente todos. Entonces, para que si yo vengo navegando con el viento de una banda, para que el viento pase a estar de la otra banda, tengo que mover el barco. Y el viento va a pasar, o para pasar para la otra banda, va a pasar o por la proa o por la popa. ¿Sí? Si cuando yo viro, el viento pasa por la proa, le decimos virar por avante. Avante significa adelante en italiano. Y si el viento nos pasa por popa, se llama virada en redondo o trasluchada o trabuchada, que trabuchada fue como una deformación de trasluchada, pero bueno, ya está bastante aceptado, así que si escuchan trabuchada, trasluchada o virada en redondo, es todo lo mismo, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo es la secuencia, ¿sí? Entonces, empieza acá la secuencia, estamos navegando por el través, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo bien los rumbos, pero el viento viene de costado, estamos navegando por la banda, por acá, ¿sí? Acá la dirección del viento está indicada. Empieza acá, estamos navegando por el través. Para virar por avante, el viento nos tiene que pasar por proa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Orzamos o derivamos? Orzando. Orzamos, muy bien, ¿sí? Entonces lo que hacemos es empezar a orzar. Empezamos a orzar, empezamos a orzar, empezamos a orzar, y en un momento quedamos proa al viento, ¿sí? Seguimos orzando, entre comillas, porque en realidad ya estamos virando, pero seguimos con la misma intención, y las velas se pasaron del otro lado, ¿sí? Y ya estoy navegando en un nuevo rumbo. Puedo seguir así, que este barco está ciñendo, por ejemplo, en este caso, que ya se puso por el través de nuevo. ¿Sí? Es simplemente eso. Cosas importantes. ¿Sí? Cuando viramos por avante, en este momento, el barco se queda sin camino, ¿sí? Porque la propulsión, nuestra fuente de propulsión, que nosotros navegamos a vela, por lo menos ahora, es el viento. Entonces, cuando el barco está por el viento, no tiene propulsión. Y cuando el barco no tiene propulsión, el timón no funciona. ¿Sí? Eso seguro lo vieron, por ahí lo vieron con Adro. El timón funciona, si no después lo repasamos en la práctica. El timón funciona siempre que el barco camine. Si el barco está quieto, el timón no va a hacer nada. ¿Sí? Si el barco camina, el timón funciona. Si camina para atrás, funciona al revés, que si camina para adelante. Uy, nos quedan 10 minutos. Igual si se corta, volvemos a reanudar con la misma. Entonces, si eso lo tienen claro, igual en la práctica después lo probamos. Si no, me lo voy a anotar para que lo probemos. No sé si les pasó justo la clase pasada, fue ideal para ver eso, pero al menos los que estuvieron navegando conmigo,
vieron que quizás era medio complicado maniobrar el barco debido a que el barco no caminaba, como dijo Mari, había muy poco viento, y quizás se notaba mucho si en algún momento trataban de virar. Si el barco no está navegando, el timón, si no le damos golpes, no va a responder. Gracias, Nico. Sí, el timón funciona, básicamente, después lo pensamos tranquilos, porque, no sé, si tienen tiempo lo vemos tranquilos, pasa que no me quiero extender mucho. Porque ¿lo vieron o no lo vieron en física? Para saber si se los explico o no. Yo no pude estar en la clase de física. Es por el empuje que se hace el agua, digamos, sobre la pala del timón. Exacto, ¿sí? Si nosotros tenemos, lo explico rapidito, ¿sí? Si nosotros tenemos el barco así, y tenemos el timón acá, esto es a la vía, el timón o al medio, ¿sí? Si lo tenemos hacia acá, y esta es la caña, ¿sí? Lo que dibujé acá es la pala del timón, que es lo que actúa, y nosotros tenemos la caña y después tenemos el prolongador, si queremos, ¿sí? Que es lo que usamos para poder maniobrarlo, ¿no? Pero lo que actúa sobre el agua es la pala, ¿sí? La caña es como la extensión de la pala. Ahí está lo que le llamamos a la vía, al medio, no va a seguir su rumbo. ¿Qué pasa? Si nosotros ponemos el timón para uno de los costados, ¿sí? Por ejemplo, Listo. El portón blanco lo cerraste. si ponemos el timón así, Sí, yo después cierro o sea, la esto explica por qué Perdón. no pasa nada. Esto explica por qué el barco se mueve al revés de lo que hacemos con el timón. Vieron que si tiran el timón para una banda, la proa va para la otra banda. Si tiran el timón para estribor, la proa va para babor. Y si tiran para babor, la proa va para estribor. ¿Sí? Vieron que como que funciona al revés. ¿Sí? Entonces, en el caso del azul, nosotros estaríamos tirando la caña, ¿sí? Que es lo que puse con liñitas punteadas. En línea completa está la pala del timón, ¿sí? Lo que entra en el agua. Y con líneas punteadas está la caña, ¿sí? Lo que agarramos nosotros. Después además tiene el prolongador, pero bueno. Si nosotros tiramos, nos estamos sentaditos acá y tiramos la caña para estribor, ¿qué ocurre? El barco navega hacia allá, ¿sí? Entonces, si el barco navega hacia allá, así como generamos un viento de propulsión hacia atrás, generamos agua que se desplaza hacia atrás, ¿sí? Entonces, el agua que se desplaza hacia atrás le va a pegar acá. El agua que se desplaza hacia atrás, así como el viento de propulsión, que va exactamente en la dirección opuesta a la que navegamos nosotros, el agua que se desplaza hacia atrás va a pegar acá. ¿Sí? Se desplaza así el agua hacia atrás si nosotros avanzamos para allá. ¿Sí? Nosotros avanzamos para allá, el agua se desplaza así hacia atrás nuestro. Entonces, a la caña, a la pala del timón le va a pegar de esta cara, no de esta, ¿sí? Entonces, si le pega de esta cara, lo que hace es generar, fíjense, piensen que esto está fijo al barco, porque nosotros lo estamos sosteniendo el timón, no está sueltito, ¿sí? Entonces, si está pegándole de esta cara del timón, lo que va a hacer es tratar de rotar la popa en este sentido. ¿Lo ven? Esto imagínense que está fijo al barco, si le están pegando de este lado, lo que va a querer hacer es que rote la popa en este sentido, ¿sí? Y entonces como la popa rota en este sentido, la proa viene para acá, ¿sí? Hace eje, el barco gira haciendo eje donde tengo la orza, ¿sí? Entonces, si le pega el agua de este lado, de la caña, empuja de la pala, perdón, del timón, empuja a la pala hacia allá, así. Y así como empuja a la pala así, al estar todo fijo, empuja a todo el barco, la popa hacia acá, y entonces como empuja la popa hacia acá, empuja la proa hacia allá. Y por eso cuando llevamos el timón para la banda de estribor, la proa se va para babor. ¿Sí? Si tenemos el caso contrario, que llevamos el timón para la banda de estribor, de babor, perdón, el agua ahora le va a pegar a la pala de este lado, ¿sí?
La pala está acá. ¿Sí? El agua, nosotros nos seguimos desplazando para adelante, entonces la pala le va a pegar de este lado a la pala. Entonces, como le pega de este lado, lo que va a intentar hacer es que la popa rote así. ¿Sí? Porque es una fuerza que va hacia atrás que le está pegando de esta cara del timón. Entonces, como la popa rota así, la proa rota así. ¿Sí? Bueno, después si no lo vemos en la... Más o menos, ¿se entendió? ¿Sí? Si no lo vemos Sí, sí. en el predio con los barcos, que por ahí es más fácil. Entonces, ¿qué ocurre cuando, como ese efecto, y por eso cuando vamos para atrás funciona al revés, que después algún día lo probamos en el agua, ¿sí? Pruébenlo, traten de pensarlo desde la física, con el mismo esquemita, qué pasa si fuéramos para atrás, ¿sí? Y por qué funciona al revés, y después en el agua lo probamos algún día. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el barco está quieto, el timón no funciona, porque no tiene esa fuerza, porque el barco está quieto. La función se da mientras que al timón el agua le choque en un sentido. Si el barco está quieto, no le choque el agua, entonces eso no se va a producir. Entonces, lo importante cuando viramos por avante es que yo a muchos les dije, lo vimos en la práctica, yo se lo dije, seguramente todos los instructores se lo deben haber dicho, más la clase pasada que había poco viento, que el barco tenga estropada, que el barco tenga estropada. La estropada es el envión, ¿sí? Que tiene el barco. Entonces, siempre antes de virar por avante, que el barco tenga estropada, que tenga camino, ¿sí? Lo hacemos navegar bien, que cuando viene navegando bien, ahí viro, ¿sí? Y no hay que estar 200 siglos para virar, porque si viro muy lento, hay que hacerlo de forma controlada, pero si viro muy lento, lo hago tan lento que me quedo mucho tiempo prueba al viento, perdí propulsión, perdí camino, perdí gobierno, ¿sí? No, el timón ya no me funciona. Entonces, si me quedé quieta, prueba al viento, lo más probable es que de alguna manera el barco se acomode. Entonces me quedo tranquilo, esperando a ver cómo se acomoda el barco, para un lado o para el otro. Si el barco noto que empieza a caminar para atrás, para eso tienen que mirar el agua y ver hacia dónde se desplaza el agua. Tengo que saber que el timón funciona al revés y muevo el timón de forma tal de que se acomode el barco, ¿sí? Y la otra opción es, a veces cuando hay poco viento, lo que decía Nico de darle unos timonazos, pero hay que evitarlo, ayuda a que se acomode un poquito, ¿sí? ¿Hasta acá Sí, estamos? otra opción que se puede llegar a hacer, pero nada, tampoco es lo ideal, es nosotros con la mano podemos empujar la botavara para un lado o para el otro, y eso nos va a llevar al rumbo original en el que estábamos antes de iniciar la virada o al rumbo deseado. Sí, con la bota, empujando la botavara a veces nos ayuda para una banda. Eso igual lo probamos en el agua, que lo van a entender mejor, ¿sí? Pero quédense con ese concepto de que si viro por avante, tengo que virar con estropada. El barco tiene que estar caminando para que vire. Y tengo que hacerlo de forma controlada, pero no estar 2 años, ¿sí? Igual, todo esto en el agua, pruébenlo. Digan, a ver, Marina nos dijo que si tardaba mucho y me quedaba mucho prueba al viento, no iba a poder virar. Bueno, probémoslo. A ver qué pasa. Prueben todo en el agua. Prueben qué pasa si subo la orza, qué pasa si me quedo prueba al viento, cómo hago probemos también ir para atrás. Eso es fácil, te pones prueba al viento y abrís la botavara y ve la función al revés y los va a tirar para atrás, para probar cómo funciona el timón al revés. Prueben. Más que nada, si es un día de un vientazo, ¿no? Pero más que nada, si es un día tranquilo, prueben, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá estamos? ¿Más o menos? ¿Sí? Buenísimo. Eso es virar por avante. Entonces, voy orzando, cazando las velas, si fui por el través, después me